Hola a todas y todos, mi nombre es Fernando Meneses, coordinador de la Unidad de Investigación de Docencia Universitaria del Programa de Desarrollo Docente de la PUCB, Vicerrectoría Académica, y hoy me encuentro con dos invitadas de la Escuela de Periodismo, Daniela Lascano, María Paz Galvez. Bienvenidas. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Bueno, cuéntenme cómo ha sido su trayectoria, cuánto tiempo están trabajando en la universidad, como para poder también conocer más sobre lo que han ido trabajando en la universidad. Ya, bueno, algo ya nos presentaste, somos de la Escuela de Periodismo, yo soy Daniela Lascano y estudié también en la Escuela de Periodismo, o sea, soy exalumna de esta universidad y la verdad es que creo que desde que entré el pregrado, hace ya 30 años, siempre he estado vinculada a la universidad, primero como estudiante, luego también estuve unos años trabajando en el área de marketing en esa época y de profe yo creo que hace como unos 15 años más o menos. Súper. Bueno, yo un poco le copié a la Daniela, entonces también soy exalumna de la Escuela de Periodismo. Trabajé también como funcionaria en la Dirección de Comunicaciones de esta universidad y luego me integré a trabajar en la Escuela de Periodismo, primero como funcionaria y luego como docente en el 2015. Y desde ese momento que sigo ahí. Dos exalumnas. ¿Y se conocían de antes? ¿Se conocieron a propósito de la carrera académica? ¿Cómo fue? Nos conocimos en la escuela. Sí, esta parte a mí no me conviene mucho reconocerla, pero nos conocimos porque yo fui profe de la María Paz. Pero ya empezamos a conocernos más y a trabajar juntas y a ser colegas y amigas cuando nos encontramos en el área de vinculación con el medio. Yo me pierdo en el año, tú decías como el 2015 más o menos. Sí, estoy casi segura que ese año que coincide en que yo ingreso a trabajar como funcionaria en la escuela y Daniela vuelve de sus estudios a trabajar en la universidad. Y ahí, de hecho, empezamos a trabajar juntas y como que fluyó muy bien la relación de trabajo y luego de amistad, así que fue como fácil trabajar juntas. Genial. Sí. ¿Y cómo surge la idea de un proyecto, de emprender este camino que no es necesariamente el tradicional dentro de la academia o de las clases, sino que tiene que ver como juntarse y pensar como una idea? Es que yo creo que una cosa que probablemente quienes nos conozcan coincidirán en que en realidad nosotras siempre estamos haciendo proyectos juntas. Siempre, como que en distintos ámbitos. De hecho, tenemos un proyecto que va en otra línea, pero que es algo muy querido para nosotras, que es un proyecto de vinculación con el medio, que es el proyecto CUBIC. Y ese también es algo que creamos juntas y que hemos desarrollado juntas y junto a estudiantes y también otros colegas. Y en el ámbito de la docencia también coincidió que luego empezamos a hacer las asignaturas en paralelo. Empezamos las dos a especializarnos en el área de las teorías de la comunicación y yo creo que en ese ámbito este tampoco es el primer proyecto que tenemos juntas. No es el primero. No. O sea, entre las varias cosas, incluso también hemos hecho otros proyectos que tienen que ver más directamente con la investigación, donde Daniela me ha invitado a participar y yo me he sumado, entonces en realidad es como, no sé, o sea, hemos estado en muchos ámbitos con este match de trabajo. Y particularmente en esta instancia de lo que convoca para el proyecto que están hoy, ¿cómo surgió la idea? Si me pueden contar cuál es como la búsqueda que tiene esta iniciativa para ustedes. Ya, yo creo que este en particular surge porque, como te decíamos, nosotras hacemos estos ramos en paralelo. Tenemos como las dos secciones, los dos paralelos de Comunicación 1 y Comunicación 2, que son las asignaturas más teóricas y la base conceptual por la que tienen que pasar todos los estudiantes de periodismo. Y la idea es que siempre hemos ido a lo largo de ya no sé cuánto tiempo llevamos haciendo estas asignaturas, siempre vamos como generando recursos, vamos buscando elementos para poder complementar la enseñanza de esta asignatura. Porque creo que las dos también otro tema que tenemos en común es que estas asignaturas que son muy conceptuales, creo que para nosotras no son tan teóricas abstractas, es como de la vida, como que son los conceptos creemos que nos sirven para aterrizarlo en cosas muy cotidianas. Entonces siempre vamos encontrando distintos elementos, distintos recursos, entonces la idea de este proyecto en particular surgió para tratar de reunir en un solo espacio, que es un sitio web,
todos los recursos que íbamos juntando y que podían servir de apoyo para ejemplificar conceptos que a veces pueden ser muy abstractos, que pueden parecer muy difíciles a veces, sobre todo para los estudiantes que a veces como que cuando les dice que algo es teórico no les gusta tanto, pero poder tratar de aportar con algunos recursos complementarios lo que nosotras vamos desarrollando en el aula. Entonces esa es como la idea, yo creo, como esencial que nos motivó para hacer este proyecto. Y en ese sentido, esos materiales, ¿cómo es la recepción de los estudiantes? ¿Cómo ha sido la forma en que ustedes lo han podido ir presentando? Y también sus colegas, ¿cómo han visto esta iniciativa al respecto? Igual es interesante el hecho de que el desafío sea presentar lo teórico o lo conceptual de una perspectiva en que sea más cercana para los estudiantes, ¿sí? En este proyecto en concreto, nosotros, bueno, tenemos este sitio que es bitácoradelacomunicación.cl, que es un repositorio finalmente de un montón de material en distintos formatos, sonoro, audiovisual, escrito. Y lo que hicimos en esta etapa es testearlo a modo de piloto, ¿ya? Y en ese piloto, efectivamente, los estudiantes que lo revisaron lo valoraron positivamente, encontraron que el sitio era claro, que el diseño era atractivo y que en el fondo un poco cumplía lo que prometía, ¿no? De ser un repositorio donde puedes encontrar de repente un contenido teórico que de primera te suena muy complicado, muy difícil o muy antiguo también. A veces yo también me he encontrado con eso, que los estudiantes, como uno revisa siempre los clásicos, siempre en cualquier estudio conceptual uno se va a las bases, de repente lo sienten como algo que pasó hace demasiado tiempo que ya no tiene vigencia. Pero al tener, por ejemplo, un podcast, una canción, algún video en YouTube que hable del tema, como que lo vuelven a traer a la actualidad y se dan cuenta que sí tiene sentido y que sí sirve para analizar cosas del presente también. Un poco lo que decía Daniela, que por lo menos a mí, yo creo que compartimos también eso, como que lo que nos interesa de esto es que los conceptos te sirven para mirar la realidad, no te sirven solamente para estudiar y aprenderte muchas ideas y parecer quizás muy instruido, sino decir, oye, mira, lo que está pasando hoy día en la sociedad se explica desde este concepto. Entonces el concepto me permite ver la realidad de una manera que quizás yo no la había pensado. Te da perspectivas para mirarlo. Entonces, eso es como, en definitiva, lo que nosotros hemos encontrado. Daniela se refería a otros proyectos que hemos hecho anteriormente, a veces en esta línea, a veces en otra, o a veces solo por iniciativa propia. Y en eso, por ejemplo, hicimos, ya no me acuerdo si fue el año antepasado, una serie de entrevistas a investigadores de la comunicación. Y esas entrevistas también están en el sitio. Y ahí también queda como un material de estudio súper interesante. Los colegas que fueron entrevistados también valoraron harto esa iniciativa porque, bueno, sirve para ellos explicar algunos de los conceptos, en algunos casos sus propias investigaciones, pero también sirve como material de estudio para más estudiantes, no solamente para los nuestros. Así que eso. Y hacer un sitio web, a lo mejor también lo puedan visitar personas de otras universidades, de otros espacios, también se tiende como a abrir un poco esa posibilidad, ¿no? Sí, esa es la idea. Y yo creo que también, probablemente, la idea de este proyecto, del Bitácoras de la Comunicación, yo creo que efectivamente como su antecesor es este ciclo de podcast que comenta la María Paz, que también lo hicimos en el marco de esta asignatura, porque es una asignatura que, como decíamos, son las asignaturas teóricas, son las asignaturas de los clásicos, y yo creo que igual siempre hemos tenido como esa motivación de darle como un refresh a estos temas que pueden parecer como efectivamente poco innovadores quizás, porque son los clásicos de la comunicación y siempre le hemos ido dando esa vuelta. Entonces, si en este sitio se repite la experiencia que ya tuvimos con los podcasts, lo más probable es que sí sea un sitio que puedan visitar estudiantes de periodismo de otras escuelas, porque ya sabemos que ese otro recurso que ya tenemos, que son los podcasts, y que ahora también son parte del Bitácoras de la Comunicación, sí se dan como material de estudio en otras escuelas de periodismo. Entonces creemos que eso puede escalar, porque además que tenemos otra cosa que yo creo que también fue como una apuesta, o por algo que lo que quisimos hacer, es porque hoy día en internet hay muchísimo material. Entonces de repente queríamos también darle como un filtro a ese material que se puede encontrar y que a veces a lo mejor no va a ser tan preciso, no va a ser de la mejor calidad. Entonces
es ayudar también a nuestros estudiantes a ir como navegando justamente en la web y poder entregarles contenidos que estén también en sus códigos, porque claro, esto es complementario, o sea, los chiquillos igual tienen que leer los textos clásicos de las teorías de la comunicación, pero ¿por qué no darles estos otros elementos que pueden ser más en sus códigos, más audiovisual, más sonoro, más visual? Estoy pensando, no sé, pues a veces hasta hemos encontrado como algunas viñetas que pueden explicar un concepto y que van a aportar a la lectura de los clásicos. Pero eso creemos que también el aporte de este sitio es que va a ir pasando por nuestro filtro porque vamos a encontrar que son materiales pertinentes y que se han generado de una calidad apropiada para la enseñanza de estos conceptos. ¿Y cómo está configurado su trabajo? ¿Tienen un equipo? ¿Hay otras personas que participan? ¿Cómo se han ido organizando para desarrollarlo? Bueno, nosotras dos que estamos acá trabajamos también con los ayudantes de los cursos, ¿ya? Ellos nos han apoyado recopilando el material. Bueno, digo, para este sitio en concreto, obviamente su apoyo es mucho más amplio porque son los ayudantes de la asignatura. Han testeado también, nos han apoyado en esta parte del testeo, en ciertas orientaciones, sugerencias, y también trabajamos con Felipe Miranda, que es también docente de nuestra escuela, y él se ha encargado del diseño y de, digamos, subir el sitio web en el internet. ¿Y la respuesta de sus pares, de sus colegas con esta modelación, a lo mejor da una página web con material más didáctico para los estudiantes? ¿Cómo ha sido la recepción de ellos? ¿Qué opiniones le han llegado al respecto? Es que no lo hemos testeado, no se lo hemos mostrado todavía, porque probablemente lo que vamos a hacer ya cuando comience el año académico nuevamente y lo podamos compartir, porque hasta ahora lo hemos trabajado más bien como piloto, porque los contenidos de ambas asignaturas son un montón. Entonces lo hemos ido testeando o hemos ido armando este sitio con algunos de los contenidos, porque la idea es ir nutriéndolo con otros, digamos. Entonces, en términos como muy preliminares, cuando hemos contado de la idea del proyecto y cuando hemos mostrado como otros recursos que, como ya te contábamos, hemos venido desarrollando y que van en esta misma línea, se valora mucho. Porque en realidad yo creo que en general lo que se valora es que uno vaya desarrollando innovación en la docencia. Entonces, al final, y sobre todo si son productos que luego van a ser de acceso abierto, como es un sitio web o como fueron los podcasts en otro momento, siempre se valora esa iniciativa en particular. Y además, disculpa, que además esto es un producto muy concreto, o sea, tiene como un resultado muy concreto que yo puedo visitar y ver, entonces también creo que eso le da visibilidad al trabajo que se está haciendo en docencia en la escuela. O sea, no va a quedar solamente quizás en un informe, que puede ser muy valioso, pero sino que va a quedar realmente como un material de divulgación. Claro que sí. Y respecto a eso, una cosa que me gustaría que me comenten, a lo mejor a propósito de las reflexiones que han logrado desarrollar con esta iniciativa, si pensáramos, por ejemplo, en 3 conceptos que ejemplifican o de alguna manera iluminan cómo se ha ido desarrollando esta idea, ¿qué conceptos creen ustedes que son fundamentales en este proceso? Ya. Yo cuando pienso en este proyecto en particular, 2 conceptos voy a decir, en vez de 3, voy a ser porfía, pero uno tiene que ver con la idea de lo cotidiano, pero en la idea de lo que te decía antes, pues yo creo que los ramos teóricos siempre tienen que tener un anclaje en lo cotidiano, y yo creo que eso es clave para que tengan sentido y que no se queden solamente en abstracción. Entonces creo que avanzar en este proyecto también tuvo que ver con eso. Y lo otro, que en el fondo es como decir innovación, pero de otra manera, que yo creo que también es como salir de la zona de confort y de pensar que cómo uno puede darle una vuelta de tuerca a la docencia que a lo mejor uno ya lleva haciendo mucho tiempo. Porque de hecho a lo mejor incluso uno pudiera decir, oye, estas gallas que les gusta como enredarse, porque en realidad el ramo que tienen es de clásicos, entonces pudiéramos hacer lo mismo siempre. Pero yo creo que igual también tenemos como este bichito de tratar de siempre ir innovando y saliendo de nuestra zona de confort,
de nosotras mismas y también de nuestro curso. Y eso uno pudiera decir, pucha, ¿para qué? Sobre todo en algunos momentos del año que uno dice, ¿por qué me metí en esto? Pero yo creo que al final también hace que la pega sea entretenida. Entonces ahí diría, lo cotidiano, el salir de la zona de confort y hacer más entretenida también la pega. Yo diría por mi parte, también pensando en el nombre del sitio, que también tuvimos una reunión para definir el nombre. Pensamos en otros conceptos, no sé, ya no me acuerdo exacto qué otros conceptos barajamos, pero nos gustó Bitácora por esta idea de ir como ordenando en el tiempo. También una de las cosas que hemos hablado es también ir trabajando en esta como línea temporal. Pero como de ordenar, como que me quedaría quizás con esa idea de como ordenar, sistematizar, algo que, como decía antes Daniela, es muy complejo, hay mucha información y esto nos permite tener como una libretita. Eso me imaginé yo, como nuestra libretita digital con narrativa transmedia, no solamente escrita, pero que te permite ir sistematizando todo lo que se ha investigado, se ha dicho, se ha escrito sobre estas teorías de la comunicación. Así que quizás también voy a porfiar, pero me quedaría con esta idea como de sistematización, de un gran océano de información. No, muy interesante. Y respecto a eso, por ejemplo, ahora lleva el transcurso del proyecto, ustedes lo diseñaron, empezaron a trabajar, a sistematizar información, a ver los clásicos, que puede ser un ejercicio igual arduo, de harto trabajo. ¿Qué anécdotas podrían contar del proceso? ¿Qué cosas le han llamado la atención? ¿Ha sido como sorpresivo para ustedes? Que a lo mejor nos puedan compartir. Mira, no sé si es como tan sorpresivo, pero sí una cosa que yo creo que nos da risa de nosotras mismas es que si uno mira nuestras conversaciones de Instagram, yo creo que la mayoría son que nos vamos compartiendo como, oh, mira esta viñeta, o mira el concepto, no sé, o un chiste con uno de los conceptos del curso. Entonces, además de la bitácora, está nuestra propia bitácora de conversaciones en Instagram, donde abunda material que algunas veces todavía no alcanzamos a subir a la bitácora, pero que está ahí como guardadito para una nueva colección para ser subida. Muy interesante. De una perspectiva más analítica uno podría decir que se han ido entrenando para ir encontrando a lo mejor oportunamente ese material y que quizás al inicio era como más trabajo y ya se está transformando quizás en un hábito oportuno como de tener al par al lado y decir, oye, mira tal cosa, y se va generando también una sinergia, ¿no? O quizás al revés, o quizás la bitácora surge de lo otro también. Porque en realidad es que yo creo que permanentemente, es que cuando decimos que las teorías como uno las vive en lo cotidiano, yo creo que nosotros sí lo hacemos así. Entonces escuchamos una canción y es como, oye, mira, esta canción como que serviría para explicar este concepto de la escuela de Frankfurt. Y ahí como que vamos, oh, vi este chiste, lo podemos ocupar para esto. Entonces, claro, es verdad, a lo mejor esta anécdota nos deja como más ñoñas que como cool, ¿cachai? Pero efectivamente nos estamos todo el día mensajeando mucho en eso, ¿cachai? Como de verdad las conversaciones como de Instagram o de WhatsApp son muy como ir encontrando esto, encontré esto, mira, no sé qué. Es como muy como de la cultura más pop y digital, que lo metemos ahí como en este saco más de lo académico, y que yo creo que eso también, la expectativa es que siga siendo bitácoras de la comunicación. Claro, lo interesante que ustedes mencionan ahí es esta búsqueda de sintonía, ¿no? Con estas generaciones de estudiantes que a lo mejor tienen o probablemente van asimilando la información de una manera distinta y encontrar de alguna manera ese match con lo que ustedes quieren intencionar con las lecturas más clásicas o los conceptos más relevantes de la materia, ¿no? Sí, y yo creo que eso es de por sí innovador, porque también creo que juega un poco con esta idea de que lo académico, lo teórico, tiene como un lugar muy en alto, digamos, entre los saberes y las manifestaciones, y lo pop, digamos, el chiste, la película, representa como otra forma de saber que no tiene la misma validación que tiene el saber académico. Entonces creo que este proyecto valora ambos, tampoco es que ahora no vamos a enseñar teorías y no van a leer a los clásicos, pero sí pone como a dialogar esas dos expresiones y le da también un valor a lo que quizás en otros contextos no se valoraría. Así que a mí eso
como, me parece innovador y como un poco rupturista, si queremos, como con lo tradicional. Sí, y lo otro que estaba pensando, lo acabo de pensar en verdad, es como que igual uno ya tiene una distancia generacional con los estudiantes que llegan, ¿sabes? Entonces, cuando yo fui profe de la María Paz, cuando teníamos esa brecha generacional, pero ahora que sí uno la tiene con los estudiantes que son chicos, nosotros los tenemos además en segundo año, entonces tienen 19, 20, entonces creo que cuando uno les muestra una aproximación más en clave de cultura pop, por ejemplo, que a lo mejor son los referentes míos o nuestros, ellos igual pueden aportar la propia. ¿Cachai? Entonces yo con ellos igual he aprendido cosas que a lo mejor no están como en mi repertorio de consumo de cultura pop, pero que ellos lo aportan, no sé, un cómic que yo no conozco o un grupo musical que yo no conozco. Por ejemplo, algo que también es otro recurso que existe, que también, en realidad yo lo tenía en mi curso, pero ahora lo deberíamos sumar a la lista. Yo tengo una lista de Spotify con algunas canciones que yo creo que sirven para explicar algunos conceptos. Pero claro, son mis referentes. Entonces, por ejemplo, están Los Prisioneros, por ejemplo, está The Clash, no sé, cosas que yo escucho. Pero también me pasa que a veces los estudiantes me proponen canciones que ellos escuchan. Entonces creo que igual, cuando uno les acerca como su propia cultura pop, ellos aportan la de ellos. Entonces creo que ahí podemos ir también nutriendo este como universo más cotidiano para entender los conceptos. Claro, de alguna manera no sería solo la bitácora que ustedes van alimentando, sino que también está este espacio para que los estudiantes puedan ir complementando eso y se genera... Porque se pueden motivar, pues, claro. Es decir, oye, mira, esto también a lo mejor sirve, me hace un clic, esto como que de repente se dice como los aha moments, ¿cachai? Como que de repente, oh, mira, esto en realidad que yo veo, a lo mejor es un buen ejemplo para este concepto que estamos viendo. Sí. Y eso se da, y eso es bonito. Hoy tienen muy claro eso, pero quizás cuando iniciaron el trabajo o a medida que lo han ido desarrollando también han encontrado o se han ido dando cuenta de ciertos desafíos que implica esto. ¿Cómo han ido enfrentando? Si es que han aparecido a lo mejor algunos desafíos, ¿nos puedes comentar alguno de ellos? Bueno, yo creo que un desafío inicial que más o menos se deslizó antes era el tema de seleccionar una gran cantidad de cosas. De hecho, para esta parte más de pilotaje o de prototipo del sitio, fuimos eligiendo algunos de los conceptos y no todos para ponerlos, porque la verdad es que si no era abrumadora la cantidad de recursos que teníamos que incluir. Por otro lado, un desafío, pero en el fondo se resuelve porque es un equipo, no somos solamente nosotras. O al menos para mí es todo el tema de cómo montar un sitio. O sea, nosotros teníamos la idea de hacer un sitio, pero después era cómo lo hacemos, y no es nuestra especialidad. Y en eso, bueno, ahí justamente la figura de Felipe que se encarga de eso. Eso sería como el desafío. Otra cosa que es como media anecdótica, pero también el desafío, el nombre. Y que no estuviera inscrito. También eso fue un tema que tuvimos que chequear, porque en una reunión definimos el nombre, estábamos muy contentas con el nombre y después dijimos, tenemos que ver si el dominio está disponible. De repente teníamos que cambiar todo el nombre del proyecto por eso. Por suerte no lo tuvimos que hacer, así que eso yo creo que sería como lo que fue desafiante para mí, desde mi perspectiva. No, para mí el tiempo en general, pero eso es un desafío de la vida, no solo de este proyecto en particular. Claro, uno está como muchas cosas, como antes te decíamos, como que nosotros siempre estamos inventando cosas y dando un proyecto. Entonces, claro, es una vorágine que a uno le gusta, pero a veces también uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me metí en esto? Claro. Pero después al final los resultados como son positivos y a los estudiantes lo valoran, uno dice, bueno, por eso me metí. Sí. Y respecto a eso, bueno, nos han contado un poco de la etapa de pilotaje en que está, que tienen pensado algunas cosas con sus colegas. ¿Qué viene para el futuro con el proyecto? ¿Qué han ido imaginando pensando en este año que empieza en marzo ya como año académico? Pero de aquí en adelante, ¿en qué les gustaría seguir profundizando? ¿Qué cosas vienen respecto a esto? Seguir nutriendo el sitio. Compramos el link por hartos años. Sí. Entonces la idea es seguir nutriéndolo, completar los contenidos que faltan. Ojalá que sea algo que no sea un sitio de estos que mueren, sino que la idea es como seguir nutriéndolo todo el tiempo.
Claro. Y ahora, concretamente también ya integrarlo como en nuestro programa de la asignatura. Nosotros siempre, como ya hemos contado, siempre igual estábamos haciendo cosas y siempre en clase revisábamos quizá algún ejemplo, alguna película, serie, meme, pero ahora claro, como está el sitio, ya es distinto decir, busquen o les mando el link de tal cosa, ahora podemos decir, oye, revisen en el sitio Bitácora de la Comunicación, este ejemplo, y lo revisamos en la clase siguiente. O sea, también ahora está toda la estrategia de efectivamente usarlo, que insisto, ya lo estamos haciendo, pero en vez de ahora poner varios links de distintas cosas, tenemos el sitio completo ahí para que lo usen. Muy interesante. Y respecto a lo que ustedes han ido trabajando y viviendo finalmente en este proyecto, ¿qué aprendizaje se han llevado con esta experiencia? Pensando, por ejemplo, de todo eso que han aprendido, ¿qué consejo podrían a lo mejor darle a un estudiante o a algún profesor que se interesa por estas temáticas? Quizás no necesariamente el periodismo, pero a lo mejor este desafío que es más relevante, ¿no? Y que es propio de la educación superior. ¿Cómo generamos un puente, un diálogo, una articulación entre lo conceptual y lo práctico, donde ahí hay desafíos interesantes a poder profundizar? Mira, por lo menos para mí, yo creo que como que pienso que hay que hacer las cosas que a uno le gusta también. O sea, es como una cosa que quizás suena muy cliché o que no es tan exacto para esto, pero a mí me encanta el tema de las teorías y los conceptos. Me entusiasma, me gusta porque puedo analizar la realidad, puedo entender ciertas cosas. Y creo que si no fuera así, sería muy difícil hacer o trabajar, estar como equipo en un proyecto que requiere tiempos, agendas, formularios y todo lo que implica un proyecto que a rato se hace un poco pesado y desafiante. Así que eso quizás suena como muy ingenuo de mi parte, pero creo que es importante que uno innove y haga cosas desde sus propios intereses, lo que le apasiona, le gusta. Eso por mi parte. Sí, yo pienso lo mismo y creo que, bueno, o a lo mejor, ojalá todo el mundo pensara que hay que ser como creativo e innovador en su pega, porque si no es fome. Yo creo que lo peor es como estar en espacios donde finalmente ya hacen lo mismo siempre y repetitivo. Entonces creo que espacios como este permiten como hacer cosas distintas y ponerle como y jugar y ser creativo también con lo que uno hace. Y ahí, bueno, y cada uno, cada profesor, cada profesora verá dónde puede desarrollar su creatividad. A lo mejor algunos pueden hacer otra cosa, no sé. Pero creo que siempre ir buscando aportar algo novedoso y ponerle también algún sello personal a la docencia que uno hace, yo creo que es importante. Y la otra cosa que también creo que es importante y que a lo mejor es previo al proyecto o previo a rellenar un formulario, y yo creo que en nuestro caso ha funcionado así, es cuando uno tiene un equipo de trabajo, ya ha logrado tener un equipo de trabajo antes de formular el proyecto. Si yo pudiera dar un consejo, que a lo mejor es como contraintuitivo, porque a veces uno arma equipo porque es un requisito del formulario de turno, y porque el formulario pide que uno tenga tanta gente en el equipo de trabajo. Yo creo que hay que tener el equipo antes, porque finalmente en estos proyectos, sobre todo cuando uno tiene muchas otras cosas que hacer, trabajar en equipos afiatados y en confianza y donde ya hay como unas buenas dinámicas facilita un montón el desarrollo de todo el proyecto que uno vaya a hacer. Genial. Bueno, María Paz, Daniela, les agradezco haber participado en este nuevo episodio de nuestro podcast Colaborar. A nuestra audiencia y quienes nos están viendo, invitarles a revisar nuestra página web colabdocenciapucb.cl, donde van a poder ver este episodio y también los que ya tenemos de nuestra primera temporada. Así que les esperamos para una siguiente emisión y que tengan un buen día. Gracias. Gracias.